Bien, vamos a comenzar con la sesión siguiente, que es cómo influye el envejecimiento en botella en los vinos. Vamos a centrarnos en los vinos tintos, blancos y rosados. Y vamos a explicar pues, unas breves nociones para conocer pues, qué es lo que ocurre con el vino cuando lo tenemos en botella. Bien, después de pasar, en el caso de los vinos tintos, si el vino tinto es joven, lo que hace falta es pues consumirlo generalmente pues en un año, año y medio, 2 años como mucho. Es decir, cuanto antes mejor. Vino tinto joven, ¿por qué? Porque con el tiempo va a ir perdiendo la fruta, esas notas frutales que tiene el vino, y sobre todo va a ser eso, porque cuando nosotros compramos un vino joven lo que buscamos es la frutosidad. Entonces con el tiempo los vinos van perdiendo esos aromas de fruta y van cambiando hacia otros aromas por evolución de las moléculas volátiles. Por lo tanto, eso sería en los tintos jóvenes. En el caso de un vino tinto con barrica, depende de la calidad del vino. Si hablamos que un vino sea elaborado con unas buenas uvas, tenemos un gran vino de calidad y que se ha elaborado en unas buenas barricas, etcétera, pues va a durar mucho más tiempo. Entonces, después de haberlo metido en barrica, la barrica le va a aportar el agitaninos, taninos de la madera, que le va a dar más estructura al vino, le va a permitir vivir más tiempo. En botella, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que con el tiempo los aromas de fruta, sobre todo, se van a ir evolucionando y con los años van a ir pasando, vamos a perder por un lado la fruta y van a aparecer olores, sobre todo hacia cueros, olores animal, olores hacia frutos secos. Esto es un poco la evolución de los vinos tintos, es decir, con los años, si tomamos un vino tinto con varios años, unos cuantos años, 10 años, 15, 20 años, depende del vino, pues vamos a tener esos aromas hacia ese tipo. Luego ya, evidentemente, empezarán los defectos, es decir, cuando un vino ya nos huele a jerezado, a coñac, etcétera, todo eso son defectos en los vinos, es decir, el vino ya no está correcto, el vino está defectuoso, ya se ha oxidado demasiado y ya no hay una evolución con un cambio aromático y que el vino está correcto, sino que el vino estaría defectuoso. Bien, ¿qué ocurre en el caso así en general? Podemos hablar, hablando un poco de Rioja, aunque podemos extrapolarlo a otros tipos de vinos que se elaboran similares, pero por poner siempre me gusta poner pues centrarme en una zona y que eso sirva como referencia, porque el tema del vino, hay vinos en todo el mundo y bueno, pues habría luego que matizar en cada caso. Pero en general puede servir. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los vinos de Rioja? Y otros vinos, ¿no? Los vinos de Ribera del Duero, del Priorato, etcétera. Pero en general, con este tipo, un vino elaborado de calidad, en general, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los vinos jóvenes, lo que yo recomendaría es consumirlos pronto. Los vinos de crianza, la duración 5 años de media desde el año de la cosecha. Los vinos reserva y gran reserva 10 años, 10. Y los vinos de autor, 8 o 10 años, los vinos, como digo, reserva y gran reserva, y los vinos de autor, vinos especiales, que están elaborados con mejores uvas, barricas nuevas, y estos vinos podrían durar 12 15 años como mucho, ¿vale? Entonces, en general, sorprenden de que el vino parece que dura muchísimo tiempo, pero al final a veces sorprenden que suelen caer antes de lo que pensamos. Otra cosilla que quería comentar, un poco cómo evoluciona lo que pasa en la botella, lo que va a ocurrir. Primero, hay una modificación del color. Por lo tanto, el color de un vino cuando es joven tiene una tonalidad violácea, violeta, morado o violáceo, domina en la zona del ribete, que ya comentamos en el método de cata, esa tonalidad morada, y con el tiempo pues va evolucionando hacia los 2 años. Si hay una evolución natural y una conservación del vino en botella pues en torno a los 14 grados, por ejemplo, pues a los 2 años tendría una tonalidad rubí, es decir, es un morado clarito. A los 3 años un rojo granate, es decir, ya no tenemos azulados en esa zona del ribete, ni tenemos tampoco tonalidades amarillas. A los 4 años granate teja, es decir, granate con un poquito amarillo.
de 5 a 8 años teja y más de 8 años, marrón clarito. Esto sería un poco la evolución del color, ¿vale? En cuanto a, luego está el otro tema, los aromas ya hemos comentado, es decir, va perdiendo, con los años va perdiendo fruta y pueden aparecer esos aromas más de especias, aromas más hacia cueros, etcétera. Esto es un poco la evolución en cuanto a los aromas. Y por otro lado, con el tiempo los vinos van a perder color, es decir, va a haber precipitación. Si nosotros tomamos un vino blanco o un vino tinto 100 años después, embotellado, 100 años después van a tener la misma tonalidad. El vino blanco va a tender hacia los naranjas y los vinos tintos van a precipitar lo que es la materia colorante, va a precipitar, y los taninos y la acidez, el ácido tartárico, etcétera, se van a formar sales tartáricas, van a precipitar junto con el color, junto con los taninos, van a ir precipitando y se van a formar los pozos en la botella. Por lo tanto, vamos a perder color. Y al final, dentro de 100 años, un blanco y un tinto tendrían la misma coloración aproximadamente. Es decir, vamos a perder toda la materia colorante en forma de precipitados. Esto es un poco lo que ocurre con los vinos con el tiempo, con la evolución en botella. Y con esto es suficiente. Vale, muchas gracias.